Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una inmersión que la verdad es verdaderamente espectacular y... Y un poco rompecabezas, me atrevería a decir. Sí, un rompecabezas total. Bueno, nuestra misión hoy es explorar algo súper profundo. Vamos a ver cómo silenciar el ego. Ese yo pequeño. Exacto. Ese yo pequeño, ruidoso y que siempre está ansioso, que absolutamente todos llevamos dentro. Y lo interesante es desde dónde lo vamos a abordar. Claro, porque vamos a cruzar un montón de disciplinas fascinantes. Vamos desde un ensayo contemporáneo sobre la maestría, pasando por la filosofía estoica de la antigua Roma, sabiduría del Talmud, y hasta, Y hasta consejos de leyendas del rock. tal cual, leyendas del rock y la estrategia táctica de un instructor de golf. Todo esto para descubrir cómo apagar ese ruido interno es, digamos, el atajo definitivo hacia la genialidad y la paz mental. Es un menú bastante completo. Ya te digo. Y bueno, para arrancar con esto, hay una anécdota alucinante sobre unos jovencísimos Bob Dylan y John Lennon. Las ruedas de prensa. Sí, hay archivos de vídeo de la época en blanco y negro, con todo ese humo de cigarrillo en las ruedas de prensa. Los reporteros se les acercaban desesperados por conseguir el titular. Querían escarbar en sus vidas. Claro, les ponían el micrófono en la cara e intentaban a toda costa acceder a su yo personal. Querían saber qué sentían, quiénes eran realmente en su interior, qué significaba ser la voz de una generación. ¿Y cómo reaccionaban ellos? Pues los despachaban con un sarcasmo demoledor. Respondían con evasivas irónicas, casi burlonas. Mi primera impresión, yo misma al ver esto, fue pensar, bueno, son estrellas del rock veinteañeras siendo arrogantes. Es la lectura fácil. Exacto, pero parece que había algo muchísimo más profundo operando ahí. Lo fascinante de esto es que, si analizamos la situación más allá de la superficie de esa rebeldía juvenil, Dylan y Lennon sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ajá. Entendían que la música, esa genialidad que todo mundo aplaudía y consumía, no venía de ellos como individuos ansiosos de reconocimiento. No era un producto de su vanidad. Exacto, no era el producto de un ego que buscaba la fama. La música venía a través de ellos. A través de ellos, claro. Actuaban como un canal, un conducto. Y ese yo creador era algo demasiado sagrado, demasiado frágil, como para reducirlo a una frase ingeniosa y complacer a los periodistas. Ostras. Los reporteros pedían acceso a una personalidad superficial, a un simple envoltorio. ¿Y si se lo daban, si entregaban ese yo pequeño a los medios? Si empezaban a creerse su propio mito, habrían traicionado y bloqueado la verdadera fuente de su poder creativo. Vale, vamos a desgranar esto porque es el corazón de nuestro análisis de hoy. Y esto conecta directamente con el ensayo de Steven Pressfield, Fundamental. que a su vez rescata las ideas de Ryan Holiday en su libro de 2016, El ego es el enemigo. Pressfield plantea una dicotomía que me parece brillante, la diferencia entre el yo pequeño y el yo grande. El yo pequeño es la clave del problema. Totalmente. Es esa personalidad nuestra que está constantemente llena de ansiedades, que tiene un hambre insaciable de validación. Y hay una pregunta en particular que lanza Pressfield que corta como un cuchillo. A ver, Literalmente me hizo detener la lectura. Él plantea lo siguiente. Se inventan cosas que hacer para evitar el trabajo importante. es una bofetada de realidad. Madre mía, tela. Porque introduce este concepto de la resistencia, pero no entendida como simple pereza. Es algo mucho más astuto. Es que la pereza es fácil de detectar. Uno sabe cuándo está tirado en el sofá. Claro, te das cuenta. Pero el truco verdaderamente inteligente del ego, su disfraz más elaborado, no es la vanidad de mirarse al espejo o la inacción. ¿Entonces qué es? Es mantener a la mente humana constantemente ocupada. Es la resistencia disfrazada de productividad. Uf, disfrazada de productividad. El ego llenará cada hora del día con correos electrónicos, reuniones irrelevantes, la reorganización del escritorio por quinta vez. Haciendo como que trabajas. Exacto. Movimientos que tienen toda la apariencia de ser un progreso real, pero que en el fondo son tácticas de evasión pura y dura. Sí. Si no hay un involucramiento genuino en la tarea que realmente da miedo, se vive en un estado de inconsciencia. Es fuerte esto. Es un estado de vigilia donde, metafóricamente, alguien ha entregado el volante de su vida a sus propios miedos. Ya. El individuo jura que está conduciendo, pero es su ansiedad por fracasar la que verdaderamente está decidiendo la ruta. Claro. Es como estar corriendo en una cinta de gimnasio a máxima velocidad, sudando la gota gorda,
creyendo que estás cruzando el país, pero te bajas y sigues en la misma habitación. Es una metáfora perfecta. Y es justo aquí donde la perspectiva estoica encaja de maravilla. Los estoicos tenían esto muy claro. Muchísimo. Marco Aurelio le da una vuelta de tuerca a esto de una forma que te deja pensando. Él se pregunta qué es lo que realmente complace a la mente. Normalmente nuestro yo pequeño cree que la felicidad es conseguir exactamente lo que desea, ¿verdad? El ascenso, el aplauso. El coche nuevo. Claro. Pero Marco Aurelio dice que no, que el objetivo es convertirse en el tipo de alma para la cual el deseo mismo se ha transformado. Ajá. Habla de cultivar un alma libre, honesta, amable. A mí esto me vuela la cabeza porque te dice que el premio no es el trofeo, es apagar la necesidad del trofeo. Y fíjate que la trampa ahí es pensar que esas virtudes estoicas son otro trofeo más que el ego puede presumir. ¡Ostras, qué buen punto! Pero no lo son. Epicteto afilaba aún más este argumento. Él sostenía que el ser humano no se ve afectado por los eventos en sí mismos, sino por cómo ve esos eventos. La percepción lo es todo. Exactamente. El ego funciona en su esencia como una lente. Es toda esa historia acumulada sobre quiénes creemos que somos, las injusticias que hemos sufrido y lo que supuestamente merecemos. Sí. Cuando esa lente está deformada por el orgullo o por el miedo a quedar en evidencia, todo lo que pasa a través de ella se distorsiona. Como un filtro tóxico. Tal cual, un simple comentario constructivo en el trabajo, si pasa por esa lente deformada, se ve como un ataque personal devastador. Totalmente de acuerdo. Hay una frase de Imelda Octavia Shanklin que resume esto a la perfección. Adelante. Dice, cuando dominas tu mente, dominas tu mundo. Es la esencia del estoicismo, resumida. Básicamente, la mente no es un receptor pasivo que solo recibe golpes de la realidad, es un creador activo. Y un artista, un analista, un profesional, vamos, nadie puede trabajar con un mínimo de claridad si está mirando la realidad a través del cristal roto del ego. Imposible trabajar bien así. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque damos un salto gigantesco. Pasamos de la antigua Roma y los estoicos al ámbito de la espiritualidad. Textos sagrados. Exacto. Y no hablo de una sola religión, sino de ideas transversales en autores como León Tolstoy, Jean-Jacques Rousseau o en la sabiduría del Talmud. Textos muy diversos. Muy diversos. Y lo que me alucina es cómo le dan la vuelta al concepto de la oración. Creo que en general la cultura popular entiende rezar como una transacción comercial, ¿no? Un intercambio de favores. Claro. Yo me porto bien, te rezo, y tú, universo o divinidad, me concedes el favor que te pido. Sí, la visión tradicional. Pero Rousseau lo expone de una forma casi escandalosamente sencilla. Él dice, Dios no nos cambia, nosotros nos cambiamos al acercarnos a Él. ¡Qué profundo! Es decir, no es una petición, es una práctica de renuncia del ego. Es una disolución voluntaria del yo. Justo. Y para entender el riesgo de no hacerlo bien, el Talmud lanza una advertencia durísima sobre esto. Afirma que quienes hacen de la oración un hábito rutinario no están rezando con sinceridad. Un hábito rutinario. Interesante. El porqué de esta afirmación es la clave psicológica de todo este asunto. A ver. Cuando el ritual mecánico, el simple hecho de ir a cumplir la costumbre, reemplaza a la entrega genuina, la esencia desaparece. Queda el cascarón. Y lo que queda es un teatro, una actuación. El ego es tan sutil y tan tramposo que es capaz de apropiarse incluso de un acto de supuesta humildad espiritual. ¿Para sentirse superior? Exacto, para sentirse superior al resto. Se alimenta de su propia piedad. Por eso estas fuentes insisten en una idea central muy poderosa, que la fe sea más grande que los miedos. Eso es fundamental. Porque, a ver, no estamos hablando del típico optimismo de taza de café, de que todo va a salir bien, sonríe a la vida. No, para nada. No tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿verdad? En absoluto. No es ingenuidad ni pensamiento mágico. Ya. Es el reconocimiento táctico de que el ego opera siempre a través del miedo. Miedo al fracaso, a no ser suficiente, al que dirán. Siempre el miedo. La fe genuina, ya sea en un contexto espiritual, en la confianza en el proceso artístico o incluso en un equipo de trabajo, es la única herramienta que logra aflojar el agarre del miedo sobre el volante. Soltar el control. Es apartar al yo pequeño del medio para dejar que el trabajo o el propósito fluya libremente. ¿Vale? Pero esto plantea una pregunta importante. Dime. Un verdadero choque frontal si nos paramos a pensarlo detenidamente.
A ver. Si el diagnóstico universal en todas estas disciplinas, el estoicismo, la espiritualidad, el arte, es que rendirse, apartarse y soltar el control es la clave, Sí. ¿cómo explicamos el inmenso y feroz esfuerzo, la disciplina casi militar que requiere alcanzar la maestría en cualquier campo? Ostras, es verdad. Parece una contradicción enorme. Hombre, es que es una paradoja tremenda. ¿Lo es? Porque, por un lado, nos dicen que fluyamos, que soltemos el ego, pero luego lees a alguien como Robert Greene y te dice que dejes de soñar, que en la fase de aprendizaje nadie va a despejarte el camino y que tienes que expandir tus horizontes con un hambre y una intensidad implacables. Cero relajación ahí. Nada de relajación. O escuchas a Simon Sinek advirtiendo que hay que actuar ya, que la mejor manera de saber si un plan funciona es ejecutándolo de inmediato, porque los planes teóricos siempre fallan. Te exigen una acción masiva. Exacto, acción pura. Y no son los únicos. David J. Schwartz aporta otro ángulo vital con lo que él llama la capacidad de perseverar. Esa adherencia al trabajo. Esa misma. Él sostiene que sobrevivir a la resistencia que mencionábamos antes es el 95% de la habilidad real. Gestionar la propia actitud frente al fracaso constante determina el éxito muchísimo más que la propia inteligencia. Fíjate que eso enlaza perfectamente con otras sabidurías antiguas. Sí, de hecho me recuerda al poeta persa Sadi, con aquel consejo milenario de que todas las cosas son difíciles antes de ser fáciles. Gran verdad. O al mismísimo Aristóteles, sentenciando que la libertad solo llega a través de la disciplina. A ver, sudor, lágrimas, madrugones, constancia extrema. Nada de esto suena a soltar el volante pacíficamente. Desde luego que no. ¿Cómo reconciliamos esta exigencia brutal de esfuerzo con la idea de silenciar al ego? Pues mira, la clave para deshacer este nudo está en entender qué tipo de preocupación mueve cada motor. Vale. El ego se preocupa, sí, pero se centra casi exclusivamente en el crédito. En llevarse la medalla. Le obsesiona ser visto, reconocido y busca resultados inmediatos, porque necesita esos aplausos para validar su existencia. Y esa es la ansiedad que te paraliza. Exactamente. Sin embargo, el esfuerzo gigantesco de la maestría está íntegramente al servicio de la obra. No del individuo, sino de la obra en sí. Qué distinción más sutil, pero brutal. Hay una cita de la Madre Teresa que ilustra este nivel de entrega a la perfección. Ella decía, el amor intenso no mide, simplemente da. ¡Guau! Esa entrega absoluta exige la mayor disciplina y el mayor desgaste posible, pero lo hace sin llevar la cuenta, sin exigir una recompensa inmediata para acariciar el propio orgullo. Es como vaciar el esfuerzo de egoísmo. Me encanta. Y esto me recuerda a cómo lo enfoca Peter Drucker en el ámbito del management empresarial. Drucker es brillante en esto. Él hace una distinción entre eficiencia y eficacia que solemos confundir a diario en nuestros trabajos. Sí, se confunden constantemente. Para verlo de forma sencilla, la eficiencia es el ego queriendo hacer las cosas muy rápido para salir bien en la foto. Es optimizar para parecer muy productivo. Estar siempre ocupado. Eso es. Pero la eficacia, que es lo que realmente busca la sabiduría, es detenerse a elegir las cosas correctas que merecen ser hechas. Aportar valor real. El ego quiere tachar 50 tareas irrelevantes de su lista para sentirse útil. La maestría prefiere hacer una sola cosa verdaderamente importante, aunque nadie la aplauda y le tome años. Y ese compromiso silencioso, a largo plazo y enfocado en lo que verdaderamente importa, nos lleva a una metáfora increíble. ¡Ay, la de golf! Sí, probablemente viene de los lugares más inesperados para sacar una lección filosófica, el campo de golf. Ostras, la historia del instructor Dan Grief es buenísima. Cuéntala. Resulta que en el golf hay veces que la bola aterriza en un hueco en la tierra, en un surco, lo que llaman un divot. Un terreno destrozado. Exacto, es barro, es tierra arrancada por el golpe de otro jugador y la bola está encajada ahí, una posición de pesadilla para cualquier golfista. Muy difícil salir de ahí. El instinto lógico de cualquier jugador amateur, vamos, el instinto de cualquiera de nosotros, sería intentar rozar la bola con muchísimo cuidado. Contener el golpe. Claro, contener el golpe para no levantar más tierra y minimizar el desastre. Quieres salir de ahí sin mancharte demasiado. Protegerse. Pero el consejo de Grief, para los que quieren alcanzar el nivel verdaderamente profesional, es un mazazo a la intuición. ¿Qué les dice? Él dice, haz el surco más grande. Haz el surco más grande. No te contengas. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Porque a primera vista, decirle a alguien que haga el hoyo más grande en una situación de crisis parece un consejo pésimo. Significa que no puedes hacer las cosas a medias por miedo a las consecuencias. El instinto del ego ansioso es protegerse constantemente. Es no querer quedar mal. Es gestionar el riesgo, cubrirse las espaldas. Ante una situación embarrada en la vida, el ego intenta dar un golpecito suave para no salir mal parado o no quedar en evidencia si falla. Ya. La maestría te dice lo contrario. Comprométete por completo. Especialmente cuando el terreno es difícil y las condiciones son pésimas. Da el golpe fuerte. Golpea con toda tu fuerza, atraviesa la tierra, haz el surco más grande. Implica ensuciarse las manos, asumir el caos. Hay una frase icónica de James Dean que captura esta actitud de forma magistral, y creo que encaja aquí perfecto. A ver, Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy. es una de esas frases que suenan fenomenal en una camiseta, pero cuando la aplicas a esto de soltar el ego y comprometerse con la obra, adquiere una profundidad brutal. Claro, porque te exige habitar dos extremos a la vez, que es precisamente lo que requiere la maestría real. Ajá. Soñar como si fueras a vivir para siempre te pide esa visión a largo plazo, el aprendizaje interminable, la eficacia de Drucker y la paciencia de Sadi que mencionábamos. Sabes que el proceso es eterno. Sabes que la obra queda. Pero por otro lado, vivir como si fueras a morir hoy te exige presencia. Estar ahí. Te exige dejar de lado las excusas de que no es el momento adecuado y comprometerte al 100% con el golpe que tienes que dar ahora mismo. En el barro. En el barro, sin pensar en tu imagen. Mantener ambas realidades requiere apagar al ego por completo. Totalmente. Y así es como todas las piezas de este inmenso rompecabezas terminan encajando. Sí, todo se une. Si reunimos los hilos de todo lo que hemos explorado hoy, desde Lennon hasta el barro del campo de golf, nos damos cuenta de algo profundamente liberador. ¿Que el ego no ayuda? Que silenciar el yo pequeño no es un acto de sumisión ni de debilidad, es exactamente el momento en el que el trabajo de verdad se vuelve posible. Porque dejas de pelear contra fantasmas. Fantasmas que, para colmo, tú mismo te has inventado. Me quedo con una tríada táctica de las fuentes que hemos repasado. 3 pasos simples que son oro puro. Adelante. Empieza donde estás. Usa lo que tienes, haz lo que puedas. Muy potente. Suena básico, pero es el antídoto más letal contra el ego. Porque el ego siempre se está contando la película de que necesita mejores herramientas o el momento de inspiración perfecto para empezar a trabajar. Y para que ese antídoto no pierda su efecto, fíjate que el Dalai Lama aporta una perspectiva esencial. ¿Cuál es? Que una mente en calma es la verdadera fuente de la fuerza interior. Esto choca frontalmente con la falsa confianza del ego, que en realidad es puro teatro. Una fachada. El ego siempre está fingiendo seguridad, siempre esperando a que suceda algo externo para sentirse validado. La mente en calma ya sabe que es suficiente y simplemente se pone a trabajar. Claro. Pero, cuidado, esto no es una iluminación mística que consigues un martes y ya te dura toda la vida. Ojalá fuera así de fácil. Pensemos en Marco Aurelio. Él era el hombre más poderoso del mundo, el emperador de Roma, y escribió sus famosas meditaciones como un diario íntimo. Para sí mismo. No quería publicarlas. Las escribió para recordarse a sí mismo, cada mañana, todo esto que su cerebro tendía a olvidar. Como dice Pressfield hablando de la resistencia, todos los días es el día 56. La batalla se reinicia. La batalla contra el ego se reinicia cada amanecer. Por eso sería un ejercicio muy revelador para quienes los escuchan hoy, que la próxima vez que sientan ese bloqueo frente a un proyecto, O esa rabia porque no les han reconocido un mérito en la oficina. exacto, que hagan una pausa, que investiguen si es su yo pequeño pataleando por conseguir un aplauso, o si realmente hay una entrega incondicional a la obra. Una introspección que escuece, pero que es absolutamente necesaria. Y para poner el broche final a este inmenso recorrido, me gustaría dejar flotando una última reflexión. ¿Te escuchamos? Una idea un poco desafiante para seguir dándole al coco después de apagar el audio. Perfecto. Si asumimos que nuestro ego, nuestras inseguridades y esa ansiedad constante dependen casi exclusivamente de aferrarse a los recuerdos del pasado, a quienes fuimos, Sí. y a las expectativas del futuro, a lo que exigimos que nos den, Ujú. ¿qué queda exactamente de nuestra identidad cuando logramos existir
pura y absolutamente en el presente, centrados solo en la acción. ¡Qué gran pregunta! Tal vez aquello que más aterroriza perder a nuestro ego sea en realidad lo único que nos mantiene encadenados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido. Ha sido un placer. Hasta la próxima.